pero no es de la dictadura misma de lo que quisiera yo hablarles. Es de algo más elemental y más primario, el escamoteo y falsificación de la historia, algo consustancial al régimen de Franco y cuya proyección dura hasta nuestros días, hasta hoy. Pues bien, el cogollo a su vez de esa historia escamoteada y falsificada corresponde a los orígenes e evolución inicial del franquismo. 3 hechos innegables, ordenados de forma decreciente por su proximidad al presente, son los siguientes. Primero, la Iglesia Católica sentó doctrina en 1937 sobre el significado de la guerra civil en su carta colectiva del episcopado español. Aparte de numerosas disquisiciones pseudoteológicas que no tienen el menor interés en la actualidad, dicha carta presentó la guerra, fenómeno histórico concreto, como lucha, pero no como una lucha cualquiera, sino como una lucha por la preservación misma de la patria, con palabras mayúsculas, frente a la amenaza comunista, que en caso de triunfo hundiría a España en el abismo y asestaría un golpe demoledor, nada menos que a la civilización cristiana. Esta interpretación, muy conocida, no fue endógena. Siguió al pie de la letra la que algunos de los generales sublevados el 18 de julio de 1936 habían esparcido desde el momento mismo del golpe. Lo justificaron por la necesidad de prevenir una inminente revolución comunista. No tienen ustedes nada más que consultar en Internet, es muy fácil, los primeros números del ABC, edición sevillana, tras la rebelión, para contrastar lo que les digo. Tercer hecho. Es documentable que durante los preparativos del golpe, en la primavera de 1936, la trama civil de los conspiradores, de la cual no se sabe mucho, como tampoco se sabe mucho de la que estuvo detrás del 23F, trató de intoxicar a diplomáticos extranjeros mediante cuentos de tebeo sobre una revuelta comunista que se aproximaba velozmente. Después de la sublevación, se falsificaron papeles que intentaron demostrar dicha revuelta. Pues bien, partiendo de tal invento, la dictadura se aplicó a reinterpretar hacia adelante los años republicanos. No me refiero aquí a la subliteratura de combate que desde 1936 anegó las librerías. No, me refiero a la actuación oficial de los sublevados. La codificación de los disparates históricos que más les interesaban encontró plasmación en el dictamen que emitió el 15 de febrero de 1939 la denominada Comisión sobre Ilegitimidad de Poderes Actuantes en 18 de julio. La creó el ministro de Gobernación, Ramón Serrano Suñer, cuñado del caudillo generalísimo y hombre fuerte en la configuración jurídico-política del incipiente régimen. En tal dictamen se encuentran in status nascendi la mayor parte de las afirmaciones que nutrieron la interpretación básica del franquismo acerca de sus orígenes como resultado de la guerra civil y de los antecedentes de esta. Sus descubrimientos, entre comillas, constituyeron el basamento inconmovible de las interpretaciones oficiales esgrimidas por los autores, periodistas, soldados, policías, académicos complacientes, filósofos y hasta teólogos, con licencia para publicar en España, al amparo de una censura de guerra. Los argumentos del dictamen pueden resumirse en 10 afirmaciones, divididas por mitades en 2 apartados.
El primero está relacionado con el origen y funcionamiento de la República hasta las elecciones del Frente Popular. El segundo apartado, con el carácter específico de este último. ¿Qué dicen? Bien, en lo que se refiere al primer apartado, la República fue ilegítima en cuanto a su origen y funcionamiento. Lo que se presentaron como hechos fueron los siguientes. Primero, su llegada al poder se debió a unas elecciones municipales que habían dado la victoria a concejales no republicanos. Segundo, los nuevos gobernantes actuaron como si hubieran conquistado el poder por mor de, cito, una revolución con carácter ilimitado y constituyente. Tercero, la Ley de Defensa de la República del 27 de octubre de 1931 vació de contenido la ulterior Constitución. Las opiniones medias y las tendencias conservadoras y prudentes se vieron marginadas, ¿por qué? Por el extremismo y el radicalismo anticlerical, separatista, marxista y comunista. Cito. Cuarto, con el Estatuto de Cataluña, cito, negación de toda la historia inicial, comenzó un proceso de desmembración de la patria. Quinto, la denominada Revolución de Octubre de 1934 pretendió asentar un régimen marxista y fue, en todo caso, cito, ensayo general del palpitante, angustioso y tremendo drama de julio de 1936. Bien, en lo que se refiere al segundo apartado, el Frente Popular fue ilegítimo por razón de su origen y del ejercicio del poder. El dictamen de 1939 contiene, entre otras, las siguientes afirmaciones. Primero, el Frente Popular lo constituyeron partidos cuya mayoría, cito, preconizaban la acción directa. Para ganar las elecciones, cito, se falsificaron actas o se anularon, cito, caprichosamente. Segundo, las derechas perdieron cuando menos 50 actas. Ello permitió alzarse con la mayoría a las izquierdas. Es decir, las Cortes que emanaron de las elecciones de 1936 fueron un parlamento, cito, inconstitucional y faccioso. La destitución que realizaron en mayo del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, fue ilegal. Tercero, el gobierno empezó a perder su legitimidad por el tipo de amnistía concedida, que obligó a los patronos a readmitir a los asesinos de sus familiares, porque destruyó la economía agraria con la acumulación de medidas de expropiación anticonstitucionales y la anulación de sentencias firmes, porque favoreció un retorno, cito, a las arbitrariedades de los jurados mixtos y porque toleró y alentó incendios, despojos y asesinatos. Cuarto, es más, dicho gobierno, y ahora vienen mayúsculas, se puso a las órdenes de una potencia extranjera, la Unión Soviética, que preparaba e iba a desencadenar una verdadera y sangrienta revolución social. Y, finalmente, promovió el asesinato del jefe de la oposición, José Calvo Sotelo. Esta decena de afirmaciones se mantuvieron contra viento y marea desde 1939 a 1975. Naturalmente, con altos y bajos. Los relacionados con el régimen o el origen ilegítimo de la República cayeron poco a poco, si no en el olvido, sí un tanto bajo sordina. Al amparo de los aires de la Guerra Fría, ganaron en importancia las relacionadas con la presunta intrusión soviética. Tras ellos, se cobijó Franco, centinela de Occidente. El primer soldado, el primer hombre de Estado que había ganado por las armas la batalla al comunismo. Pero no se crea que este último camelo fue un invento de aquellos años en los que convenía
al régimen despojarse de sus concomitancias con sus iniciales protectores, los dictadores fascistas. No, 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 no. En el dictamen de 1939 ya figuraba, al final de la introducción, cuando al evocar la unión entre ejército y pueblo, se consagró la noción de que ambos, cito, salvaron a España y quizá a la humanidad civilizada en la peligrosa crisis del 18 de julio de 1936. Tras la implosión de la Unión Soviética y la desaparición del sistema comunista, dar coces contra los malvados bolcheviques dejó de tener interés. Las viejas verdades del dictamen de 1939 se resucitaron en coordenadas puramente endógenas. La guerra civil tuvo un origen claro, el comportamiento revolucionario de las izquierdas, pero, en particular la socialista. Se mantuvo con ello un único diagnóstico. No todo el mundo había sido culpable. La responsabilidad por la guerra civil siempre recayó exclusivamente en la izquierda y en particular en el PSOE. Si esto se hizo con los orígenes, ¿qué no haría la dictadura con la guerra civil misma? Los historiadores del servicio histórico militar, hoy encomiados por la derecha más ramplona, asentaron en 1964 en lo que se refiere a los autodenominados nacionales. Que las represiones que ocasionaron fueron mínimas, sí. Que la ayuda recibida fue posterior a la prestada a los rojos. Que la descarada intervención de las brigadas internacionales, brazo armado de la Comintern, obligó a Franco a solicitar una ayuda más cuantiosa a las potencias totalitarias. Él no lo hubiera querido hacer, interesadas en que nuestra patria no se convirtiera en una sucursal de la Unión Soviética. Cuarto, que las compras efectuadas al extranjero fueron minúsculas, sí que. Quinto, que la ayuda exterior nunca alcanzó el volumen de la que obtuvieron los adversarios y no fue pagada, como hicieron los rojos, con una total sumisión a las consignas de afuera. Todas estas afirmaciones y otras con ellas relacionadas pueden reducirse a dos. La República disfrutó de gran superioridad derivada del apoyo extranjero y se mantuvo subordinada a los comunistas y a Moscú. Franco ganó gracias al esfuerzo sobrehumano de él y de sus hombres. La aportación de las potencias fascistas fue pequeñita. Bien, lo que pasa es que los presupuestos de la historiografía franquista, original o renovada, son falaces. Demostrarlo documentalmente ha llevado años. El paulatino desmontaje se inició al filo de la muerte de Franco a través de la reinterpretación de los años republicanos. Continuó con el análisis de la guerra civil. Abordó algo más tarde sus secuelas. Sigue desarrollándose en la actualidad. Los historiadores hemos contado, claro está, con nuevos instrumentos. Ante todo, con la apertura de archivos españoles y extranjeros, en donde se remansa la evidencia primaria relevante de época. Se han esclarecido temas tales como la dinámica que llevó a la conspiración antirrepublicana, la inexistencia de una inminente revolución de cualquier signo contra la cual se efectuase la sublevación preventiva, la influencia comunista antes de la guerra y en ella, los orígenes del conflicto mismo, la violencia en ambas zonas con sus diferentes dinámicas y formas de manifestación, las divisiones internas del PSOE y las pugnas entre anarquistas, comunistas y socialistas, el controvertido papel de Negrín, los factores que militaron tras la victoria de Franco, su dependencia estructural con respecto a las potencias fascistas, los elementos que llevaron
a la consolidación de la dictadura y el fracaso político del exilio republicano, entre muchos otros temas. En una palabra, la recuperación de la historia está encarrilada, aunque todavía quede mucho por hacer y a medida que se avanza desde el pasado hacia el presente, las lagunas se hagan más amplias.